Pueden tomar asiento, mis hermanos, y le doy gracias a Dios ya hemos pasado el medio año, ¿verdad? Estamos el primer día del mes de julio, el nombre del pastor, primero de julio. Y también es un gozo ver un número grande, ver a los muchachos, los jovencitos aquí en medio de nosotros y poder haber presenciado, tomado parte de los bautismos y de ver cómo es que la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, se cumple, porque nuestro Dios es un Dios fiel a sus promesas. Es un gozo ver cómo Él está obrando en los hogares, en este lugar. Es un gozo ver cómo Él está preparando vidas de jovencitos, vidas de niños. Porque ¿sabes qué, mi hermano, mi amigo? El futuro de la iglesia del Señor justamente está en los niños. Y este es un llamado también de atención a nosotros los padres para poder educar a nuestros hijos en nuestros hogares, en el lugar donde vivamos, pero sobre todo también traerlos aquí a este lugar para que ellos sean capacitados y enseñados de la palabra de Dios por hermanos, hermanas, maestros que Dios ha preparado y que Él ha levantado aquí en su iglesia. Vamos a continuar con el libro de Hechos y ahora vamos a estar meditando en los versículos 5 al 13, segunda Hechos capítulo 2, los versículos 5 al 13. Y la última vez que estuvimos aquí en este lugar, hablando sobre este hermoso libro de los Hechos, dejamos a los apóstoles y a sus discípulos de nuestro Señor Jesucristo esperando la venida del Espíritu Santo de Dios. Y aunque no se nos dice dónde ellos estaban esperando, estaban en Jerusalén, pero más adelante cuando leamos podemos concluir de que ellos estuvieron posiblemente esperando en el templo, estuvieron ahí reunidos, orando por la promesa del Padre. Y mientras ellos esperaban, hablamos de que sucedieron 3 cosas asombrosas. Leímos que hubo un estruendo grande como de un viento recio, dice que rugió a través del lugar donde ellos estaban. Vimos también que aparecieron lenguas repartidas como de fuego, dice, sobre la casa de cada uno de los apóstoles y los discípulos que estaban presentes. Vimos también que cada uno de ellos fueron bautizados, cada uno de ellos fueron agregados al cuerpo, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y también vimos que cada uno de ellos fue llenado del Espíritu Santo de Dios. Y cada uno de ellos comenzaron a hablar, dice, en otras lenguas según el Espíritu le daba a ellos que hablasen. Y dijimos, mi hermano, la semana o el tiempo que estuvimos aquí, que esta experiencia única del Pentecostés representa el comienzo de la iglesia de Jesucristo. Representa el cuerpo del Señor Jesucristo obrando aquí en la tierra. En otras palabras, esta experiencia de Pentecostés nos habla del nacimiento de la iglesia, del pueblo de Dios. Por eso es que hemos hablado ¿cuál es el título que debería de llevar este libro de Hechos? Es un título bien largo, pero es muy importante recordarlo. ¿Recuerdan el nombre, el título de este libro? La continuación de las enseñanzas y la obra de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu a través de los apóstoles y hoy en día a través de su iglesia. Pero la parte clave ahí es por el Espíritu. No podemos continuar las obras y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo si el pueblo de Dios, si la iglesia del Señor no es revestida del poder del Espíritu Santo de nuestro Dios. Es imposible. Ahora en esta tarde vamos a ver
los versículos 5 al 13. Y vamos a ver, mis hermanos, el trasfondo que sucedió minutos antes que el apóstol Pedro pudiera predicar ese asombroso, ese milagroso sermón, mensaje, en el cual dice la palabra del Dios que cerca de 3,000 personas, imagínense ustedes, 3,000 personas en un solo sermón, recibieron al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. ¿No creen, mis hermanos, que deberíamos en estos tiempos estar buscando la llenura, estar buscando la unción del Espíritu Santo de Dios para poder tener ese privilegio de Dios y poder predicar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor, no bajo la dirección de nuestras fuerzas, de nuestra mente, de nuestra inteligencia, de nuestra preparación, sino bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios? Por supuesto que sí. La palabra del Señor en Hechos capítulo 2, versículos 5 al 7 nos dice: moraban entonces, dice, en Jerusalén judíos, dice, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar, dice, en su propia lengua. Cada una de las personas que habían llegado a Jerusalén fueron capaces de entender lo que estaba pasando. Y dice, estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿No son estos que están hablando en diferentes lenguas gente que no tiene educación? Versículo 8 en adelante dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí, residentes, tanto judíos, dice, como prosélitos, o sea, tanto judíos como personas que no eran judías, pero que habían abrazado la religión judía. Versículos 11 al 13, cretenses y árabes, les oímos hablar, dice, en nuestra lengua las maravillas, las obras maravillosas de Dios. Y estaban todos, dice, atónitos, perplejos, asombrados, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. En otras palabras, déjalos ahí, están borrachos, están locos. Mis hermanos, Lucas, el autor de este libro, es muy cuidadoso en describirnos a las personas que tuvieron la oportunidad de presenciar este asombroso milagro de Pentecostés. Él nos dice, había ahora moradores, dice, en Jerusalén, dice, judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Judíos piadosos. Como leímos, como estudiamos los sermones pasados, sabemos que este era un tiempo después de la Pascua. 50 días después de la Pascua, la fiesta de Pentecostés. Se nos habla que habían miles de judíos presentes que vinieron de todo lugar, de todas partes del mundo. Por supuesto, del mundo de ese entonces, a Jerusalén. Mis hermanos, estos judíos eran peregrinos de todas las naciones. Eran judíos que habían sido dispersos de la tierra de Palestina y habían salido a otras naciones de la tierra. Se nos dice a través de la historia que muchos de ellos hacían peregrinación a Jerusalén por lo menos una vez al año. Y es, mis hermanos, a esta multitud que nuestro Dios le da la oportunidad de presenciar y de experimentar este milagro.
Ellos no eran gentiles. Nos dice Lucas que eran judíos piadosos, eran judíos que estaban de una manera sincera buscando de nuestro Dios. Judíos que habían estado dispersos en diferentes regiones, pero que ahora estaban volviendo a este lugar. Dios los convocó de una manera sorprendente, mis hermanos. Hemos leído que de una manera maravillosa, dicho a través de un viento portentoso, de un estruendo. Cuando oyeron este sonido, la multitud, dice, se reunió. Cuando oyeron esto, corrieron juntos al templo para ver qué es lo que estaba sucediendo. Mis hermanos, era como que si nuestro Dios usara un gran sonido, una gran alarma, y así reunió a todas estas personas. Mi amigo, que tú nos estás visitando esta tarde, déjame decirte lo siguiente. Quizás tú estás buscando de nuestro Dios de una manera u otra. Estás buscando a Dios con un corazón sincero. Déjame decirte lo siguiente, que al igual que nuestro Dios obró de esta manera en Pentecostés, Él va a honrar ese deseo que tú tienes en tu corazón de buscarle. Él va a proveer cualquier medio para traerte, justamente para que tú puedas tener la oportunidad de escuchar las maravillas de nuestro gran Dios. La palabra del Señor nos dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y déjame decirte lo siguiente, que no es casualidad, que no es un accidente el que tú estés presente esta tarde en este lugar. Déjame decirte que nuestro Dios tiene algo muy especial para ti. Estamos acostumbrados al sonido de las alarmas hoy en día. Tenemos un pequeño problema en nuestra casa. No sé lo que está pasando, pero por razones que hasta ahorita no entendemos, tratamos de adivinar. Casi cada 2, 4 horas las alarmas comienzan, ¿no? Fire, fire, fire. Es un loquerío ahí en la casa. Nos hemos acostumbrado tanto a las alarmas que muchas veces no le prestamos atención. Mi amigo que nos visitas, espero que en esta oportunidad no sea tu experiencia. Nuestro Dios, Él tiene algo especial para ti. La palabra del Señor nos dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día que nuestro Dios ha preparado las cosas para que tú puedas escuchar el mensaje de salvación. Mis hermanos, imaginémonos el efecto en Jerusalén cuando esta poderosa alarma, este poderoso ruido, sonido, sonó de repente. Y la gente no sabía el significado, no sabía qué es lo que estaba sucediendo. Probable que las personas, estos judíos que habían llegado de estos lugares, salieron corriendo, presurosos hacia el templo. Y cuando llegaron ellos también se desconcertaron, quedaron perplejos, porque dice la palabra de Dios que cada uno de ellos oía hablar en su propio idioma, en su propia lengua. Y lo que oyeron cuando llegaron fue un extraño sonido de ciertos hombres y mujeres, como hablamos, evidentemente campesinos procedentes de Galilea, y que hablaban, si nosotros hacemos la suma de todos estos lugares que menciona Lucas, que hablaban más de 15 idiomas diferentes. Era bastante evidente que estas personas no eran personas educadas, no eran personas entrenadas en lingüística. Era difícil para cualquier persona creer que estos campesinos podrían haber aprendido
de una manera rápida, como en un seminario acelerado, estos idiomas. Sin embargo, aquí vemos hombres y mujeres sin educación, pero llenos del Espíritu Santo de nuestro Dios, hablando estos idiomas. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, nos dice que nuestro Dios llamó, dice, a lo necio para avergonzar a los sabios. Que Él ha llamado al débil para avergonzar al fuerte. Y mi amigo que nos estás visitando, nuestro Dios va a usar cualquier medio. Aún nos dice que las mismas piedras alabarán y hablarán y proclamarán el evangelio de nuestro Dios. Nuestro Dios usará cualquier medio, mi amigo, para hablarte esas maravillas que Él ha hecho por toda la humanidad. Hermanos, quisiera recordarles que los apóstoles y discípulos estaban alabando el nombre de Dios. Escúchenme bien, ellos estaban alabando, ellos no estaban, dice en Lucas, ellos no estaban predicando el evangelio. Ellos estaban alabando a nuestro Dios. También tenemos que recordar que ellos estaban hablando, pero estaban hablando idiomas, lenguas conocidas, no era una lengua desconocida. Y Lucas nos menciona 15 lugares geográficos totalmente diferentes. Y claramente Él nos dice que los moradores, que los ciudadanos de esos lugares, judíos que habían venido de esos lugares, dice, escucharon a Pedro y a los discípulos y a los apóstoles proclamando las maravillas de nuestro Dios en idiomas que ellos podían entender. Ellos, mis hermanos, estaban hablando de lo grande y de lo poderoso que no es nuestro Dios. Ellos estaban proclamando esas maravillas que nuestro Dios ha hecho en su pueblo y ahora en nuestras vidas, en su iglesia. Ellos estaban adorando y alabando de su grandeza y de su majestad. Y esto fue lo extraño, mis hermanos. Esto fue lo que llamó la atención de la multitud. No necesariamente fue el sonido del viento ni de las llamas, sino fue la alabanza de hombres y mujeres llenos, poseídos por el Espíritu Santo de Dios, proclamando las bondades y las maravillas de nuestro Dios. Así que la pregunta que tengo para ti, mi hermano, es la siguiente. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Está tu vida llamando la atención de tu esposo, de la esposa? ¿Está llamando la atención de tus hijos, de tus familiares, de tus vecinos, de tus compañeros de trabajo? ¿Está tu vida, mi hermano, honrando, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios? O quizás eres objeto de que muchas gentes, muchas personas se aparten de ti y que estén vituperando y maldiciendo el nombre de nuestro Dios a causa de tu vida, a causa de tu conducta, a causa de tus obras. Hay un corito muy hermoso que lo canta siempre mi hermano Miguel los viernes de oración, y esto es un comercial también para hacerles recordar que los días viernes nos reunimos para orar como el pueblo de Dios, como la iglesia. Y este corito dice: yo quiero que mi vida sea una melodía, anunciando el mensaje del Señor. Y ese debe ser, mis hermanos, el deseo de todos nosotros. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, mora en nuestro corazón. No necesitamos esperar o tener
una experiencia que ya sucedió hace 2000 años. El Espíritu Santo vive en nosotros. La pregunta que tenemos es, ¿estamos obedeciendo? ¿Estamos deseando que nuestro Dios use nuestras vidas para que el resto de la gente, para las personas que nos rodeen, puedan ver las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas? Ahora, la palabra griega, mis hermanos, traducida aquí como idioma, como lengua, en Hechos capítulo 2, los versículos 6 y 8, es una palabra griega que se refiere a un idioma específico, que se refiere a un dialecto de una región geográfica. Por lo tanto, a menos que no se nos indique, o que se nos indique, mis hermanos, lo contrario en las Escrituras, cada vez que leamos esta palabra, nosotros tenemos que entender, tenemos que suponer que cuando se habla y cuando se menciona hablar en lenguas en otro lugar, el autor se está refiriendo a una experiencia idéntica. El autor se está refiriendo, mis hermanos, a creyentes alabando a Dios en el Espíritu, en lenguas, en idiomas conocidos, en lenguas, en idiomas que se puedan entender, que se puedan comprender. Y no se está hablando, mis hermanos, aquí de un grupo de personas, de hombres y de mujeres, tratando de hacer un show, tratando, mis hermanos, de buscar gloria de este mundo, emitiendo sonidos, balbuceando, sonidos que nadie puede entender. Hay que tener, mis hermanos, mucho cuidado. Aquí Lucas nos está hablando de idiomas, de lenguas conocidas, lenguas, idiomas que se podían entender. Ahora, ¿por qué, mis hermanos, Dios hizo esto? Porque nuestro Dios, Él pudo usar diferentes medios para que el Espíritu Santo de Dios llegara y morara en nuestros corazones, ¿verdad? Y bautizara y comenzara el nacimiento de la iglesia. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es que lo hizo de esta manera? Muchos conocedores y estudiosos de la Biblia piensan que hay un contraste muy interesante entre la experiencia de Pentecostés y el juicio que nuestro Dios trajo. ¿Se acuerdan ustedes a esos hombres que trataron de construir esta torre, la torre de Babel, en Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9? Ellos creen que hay un contraste muy hermoso. Y ellos nos dicen que el juicio de Dios en la construcción de la torre de Babel, ¿cuál fue el resultado del juicio? Fue dispersar a las personas. Pero la bendición de nuestro Dios en el día de Pentecostés fue la unión de los creyentes en el cuerpo, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros recordamos el juicio a esos hombres que estuvieron construyendo esta torre, esos hombres no se podían, dice, entender unos a otros, no podían comprenderse. Pero en Pentecostés los hombres fueron capacitados para escuchar las alabanzas, para poder entender las alabanzas de nuestro Dios. La Torre de Babel fue un plan diseñado para alabar y dar gloria a los hombres y hacer un nombre para el hombre. Pero en el tiempo, en el día de Pentecostés, esta experiencia, mis hermanos, trajo gloria y honra a nuestro Dios. La construcción de la Torre de Babel fue un acto de rebelión, pero el día de Pentecostés fue un ministerio, mis hermanos, de humilde sumisión, de obediencia a nuestro Dios. Como hemos mencionado en semanas anteriores,
Se nos dice que los apóstoles y los discípulos estuvieron, dice, esperando, obedeciendo el mandato del Señor Jesucristo. Mis hermanos, qué contraste, ¿verdad? Qué contraste entre el juicio que Dios trajo a estos hombres que tuvieron este plan de construir la Torre de Babel con la experiencia del Pentecostés. Otra razón fue para que la gente supiera que el Evangelio, mis hermanos, el Evangelio no es para un grupo, para una nación, sino para todo el mundo. Dios quiere hablar a cada persona. Dios quiere tener, mis hermanos, una relación personal, íntima, con todas las personas. De tal manera que nuestro Dios ha provisto su mensaje en nuestra propia lengua, en nuestro propio idioma. Y le damos gracias a nuestro Dios porque aquí en este lugar, Estados Unidos, donde se habla en inglés, nuestro Dios ha provisto de hombres y mujeres que nos están enseñando la palabra de Dios en nuestro idioma, en el idioma español. Le damos gracias a Dios por su provisión. El énfasis, mis hermanos, del libro de los Hechos es precisamente la evangelización mundial. Si nosotros recordamos en el capítulo 1, el versículo 8, dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, es probable que el sonido del viento provocó curiosidad en la gente y los llevó al templo. Pero ¿sabes qué? Fue la alabanza de los creyentes, fue la alabanza del pueblo de Dios lo que realmente captó la atención de estas personas. Lo que la multitud escuchó en su propia lengua, nos dice Lucas, fueron las maravillas, las obras maravillosas de nuestro Dios. Así que la pregunta que tengo para ti es la siguiente: ¿estamos proclamando las obras maravillosas que Dios ha hecho en tu vida? ¿Estás proclamando las obras maravillosas que Dios ha hecho con tu matrimonio, con tu familia? ¿Estás proclamando las obras maravillosas que Dios ha hecho en tu vida, que a pesar de las circunstancias tan difíciles, tú puedes experimentar el gozo, la paz, porque hay convicción de que un día estaremos con nuestro Dios en los cielos? Hubieron diferentes reacciones, nos dice Lucas. Nos dice que todos quedaron atónitos, todos quedaron asombrados y maravillados de lo que estaba sucediendo. Nos dice que algunos se sintieron perplejos, confundidos, sin saber qué estaba pasando, pero ¿sabes qué? Sinceramente atraídos y preocupados por descubrir el significado, qué es lo que estaba pasando. Y otros simplemente se burlaron, dice, acusando a los discípulos y a los apóstoles que estaban de estar borrachos. Como ves, mi amigo que nos visitas esta tarde, frente a la proclamación del Evangelio de nuestro Dios, frente a la proclamación de las alabanzas y de las maravillas de nuestro Dios, solamente hay dos respuestas. La primera es acercarnos a Él y aceptar a nuestro Dios. Y la segunda es burlarnos y rechazar y decir que esta gente está loca y decir que esta gente está demente y decir que esta gente, que ese hombre que está parado en ese lugar está borracho, está drogado, y rechazar el Evangelio.
Es el deseo de mi corazón, mi amigo que nos estás visitando, que tú seas parte del primer grupo, que estés buscando de Dios con un corazón sincero, que tú te estés acercando, buscando salvación para tu vida. Por otro lado, nos podemos imaginar, mis hermanos, la alegría y el gozo que estos apóstoles y discípulos estaban experimentando. Ya me imagino, imagínense ustedes, para que estas personas puedan decir de que ellos estaban borrachos, podemos imaginarnos la alegría que estos hombres y mujeres estaban experimentando, ¿verdad? ¿Dónde está el gozo de la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestros días, en nuestras vidas, en este lugar? ¿Dónde está? ¿Podríamos producir el mismo efecto que estos hombres produjeron? ¿Podríamos nosotros ser causa de que cuando venga un visitante pueda decir, ¿qué está pasando en este lugar? Están locos, están borrachos. Miren la alegría. La economía está por los suelos. La violencia está a su máxima expresión. Pero mira estos hombres y estas mujeres aquí, alabando y glorificando el nombre de Dios. ¿Podríamos producir, mis hermanos, ese efecto? Nuestro Dios ha provisto lo que nosotros necesitamos, mi hermano, para poder tener esta fortaleza y esta valentía para poder expresar las maravillas de Dios a través de su Santo Espíritu. Es interesante ver, mis hermanos, que en Efesios capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo hace un contraste entre estar lleno del Espíritu Santo de Dios y lleno del vino. Cuando un hombre está lleno de vino, está bajo su influencia, pierde el control y hace las cosas que no convienen. Y al final esa persona termina avergonzada. Pero cuando una persona está llena del Espíritu Santo de Dios, cuando una persona está obedeciendo la palabra de Dios, está siendo influenciado por el Espíritu, es un cristiano que tiene un autocontrol y va a glorificar y honrar a nuestro Dios con su vida, con sus actos. El exceso de vino, mis hermanos, puede traer una alegría temporal, pero ¿sabes qué? La llenura del Espíritu Santo va a producir en nuestras vidas una satisfacción profunda y un gozo, mis hermanos, que permanece, como dice nuestro Señor Jesucristo, para siempre. Y para terminar, el cristiano y la iglesia, mis hermanos, que buscan, escúcheme bien, el cristiano o la iglesia que busca servir a Dios sin tener en cuenta la llenura del Espíritu Santo de Dios, sin tener en cuenta la influencia, la obediencia a la palabra de Dios, no puede esperar más que el fracaso. El poder de una iglesia no está en lo grande, en lo hermoso del edificio que pueda tener, no está en lo grande, mis hermanos, y en el equipamiento de los ambientes de ese edificio. El poder de la iglesia, mis hermanos, no está en el ministerio de la alabanza. El poder de la iglesia, mis hermanos, no está en el programa de la televisión o el programa de la radio, ni aún aquí el ministerio de la predicación. Cuando la iglesia de Dios piensa que puede cumplir su misión que Dios le ha mandado a través de hombres, a través de dineros, a través de cualquier tipo de programa, mis hermanos,
está mal. Y quiero que me entiendan. No quiero decir que esos programas o esas actividades o esos ministerios sean malos. Lo que quiero decir es que todas esas cosas, fuera de la influencia, fuera de la llenura del Espíritu Santo de Dios, mis hermanos, son inútiles. No sirven delante de nuestro Dios. El poder de la iglesia está en el poder del Espíritu Santo de Dios, que un día descendió de Pentecostés, en el día de Pentecostés, descendió del cielo y que ahora mora en nosotros y en medio de nosotros y que nos capacita para darnos esa valentía de poder continuar las enseñanzas y las obras de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.